Bueno, en esta lección te voy a enseñar un poco cuáles son los instrumentos que vamos a necesitar para poder armar un primer kit de tatuajes. Me gustaría darte las opciones para ver un kit de tatuajes que sea un poco más económico y también te voy a hablar un poco de las marcas que yo estoy ocupando o que se consideran de alta gama. Te voy a explicar ahora cuáles son estas piezas que tenemos aquí en la mesa. Primero aquí tenemos la fuente. La fuente es la encargada de darle electricidad a la máquina y esta tienen diferentes tipos. Existen fuentes análogas, tenemos fuentes digitales con memoria, algunas son solamente con colores y luces LED. Hay diferentes formatos, lo importante es que podamos ver los números de los voltajes que estamos ocupando cuando estamos comenzando a tatuar, ya que es más fácil poder programarse y entender cuáles son los voltajes que vamos a necesitar para las diferentes líneas o sombreados o rellenos. En el caso de mi fuente esta es una fuente Critical, es una fuente considerada de alta gama, es una buena marca, que está aproximadamente entre los 200 a 300 dólares, que es más o menos el precio de una fuente de poder. Pero si queremos comprar una versión un poco más económica, yo les recomiendo con la que yo partí, que es una fuente llamada Hurricane. Hurricane es una fuente china, pero que también funciona de manera bastante estable. ¿Qué es lo que sucede entre una fuente de poder que sea china y otra que sea como de alta gama? Lo importante es que cuando compramos algo de alta gama, estamos asegurándonos que la corriente va a mantenerse constante y que la velocidad de la máquina y de la aguja al subir y entrar no va a variar. Entonces ahí hay que hacer una inversión ya cuando nos estemos sumergiendo un poco a un tatuaje más profesional. Bueno, aquí tengo prendida mi fuente de poder para explicarles un poco cuáles son los números que les van a aparecer en las suyas, que son todos bastante similares. El número que vemos aquí en la parte de la pantalla arriba es el voltaje que estamos ocupando. Más adelante yo les voy a explicar cuáles son los voltajes que yo ocupo para las diferentes cosas y técnicas que queramos aplicar en el tatuaje. Lo bueno de esta fuente en particular, que es lo que a mí me gusta, es que con la flecha de los lados tenemos memoria. Entonces yo guardo aquí los voltajes que ocupo para las diferentes cosas. Tengo el 11 para línea gruesa, línea delgada, con el 8 ahí voy bajando para ocupar también whip shading, que es un barrido, y puntillismo. Entonces yo puedo guardar las memorias de las cosas que me interesan para tenerlos de acceso más rápido. En el caso que quisiéramos cambiar el voltaje, arriba y abajo suben los números y vamos cambiando los voltajes que vamos necesitando. Yo les recomiendo partir con una fuente digital. La análoga es mucho menos precisa, entonces es con una perilla, es más complejo y es menos exacto. Y existen fuentes que son digitales a súper buen precio para poder comenzar. Este botón de al medio es el que te va a reemplazar el pedal en el caso que no lo quieras ocupar. Entonces, si yo lo aprieto, inicia y empieza a darle voltaje a mi máquina, corriente, esta empieza a funcionar y terminado de ocupar, yo lo aprieto y se desactiva. Esta también tenemos como interesante, tiene la hora, podemos comenzar con el relojito y es un cronómetro que ahí comienza de cuánto está durando la sesión. Y esta también es un poco chistoso porque le puedes poner el valor de dólares por hora o en tu moneda o de tu país y va calculando tu valor por hora y te puede dar como el resultado y el valor total del tatuaje terminada la sesión. En cuanto a las máquinas, tenemos dos tipos de máquinas que se ocupan en el tatuaje, que ocupan corriente. Son las máquinas rotativas y las máquinas de bobina. Más adelante yo les voy a mostrar todas las diferencias y nos vamos a ir un poquito más a lo específico y empezar a ver cuáles son las diferencias, porque una es más conveniente, pros y contras. Les voy a explicar un poco la diferencia para que ustedes tomen la mejor decisión de qué tipo de máquinas les gustaría para comenzar en el mundo del tatuaje. Por aquí tenemos la máquina que es de bobinas. La máquina de bobina es una máquina que tiene muchas más alternativas económicas, es la que se ha ocupado a lo largo del tatuaje y tiene muchos más años en el mercado. Esta máquina en particular, lo bueno es que es personalizable por el tatuador. Hay muchos artesanos que fabrican estas máquinas, entonces uno puede hablar con ellos directamente, con los proveedores, como también hay de producción en masa y uno puede comprar las versiones chinas también, que son súper económicas y son buenas especialmente para practicar en soportes que no son la piel directamente. Una máquina de bobina tiene diferentes piezas. Tenemos el chasis es toda la parte de metal que cubre a la máquina. Tenemos también las bobinas. Las bobinas son las que nos van a indicar cuánta fuerza tiene la máquina y eso nos va a decir para qué tipo de línea, o si nos sirve para relleno, o si nos sirve para sombras. Tenemos el martillo, que también indica para qué tipo de técnica sirve, el tornillo de aquí arriba,
tenemos flejes, que son estas latas que tenemos por aquí, y por el costado de acá existen dos hoyitos donde ahí se enchufa el cable que le va a dar corriente desde la fuente hacia la máquina. En la máquina de bobina tenemos pros y contras. La máquina de bobina tiene una función en específico. Si queremos hacer línea fina, tenemos que comprar una máquina. Si queremos hacer línea gruesa, vamos a tener que comprar otra máquina. Una para sombras y una para relleno. Entonces vamos a necesitar alrededor de 2 a 4 máquinas, dependiendo de las técnicas que queramos ejercer en la piel, para poder hacer un trabajo completo. Los pros y contras de esta máquina es que de repente si tenemos 4 máquinas, lo bueno es que son súper específicas, entonces nos podemos meter como a modificarlas, ajustarlas según nuestra comodidad, a diferencia de las rotativas. Pero el armado de la máquina, la cantidad de materiales y el tiempo que vamos a gastar realizando el tatuaje es un poco más largo porque vamos a tener que hacer el armado de 4 máquinas previo a tatuar, vamos a tener que ocupar distintos insumos y es un poco más lento la parte de calibrarla. Calibrar es sumamente importante porque es como cuando afinamos un instrumento, es afinar la máquina para que quede perfecta y esté sonando bien y el movimiento sea constante. Eso también es un pro y un contra al momento de elegir una máquina de bobinas, ya que vamos a tener que tener el oído y la sensibilidad y aprender a calibrar esta máquina que no se mantiene constante en el tiempo y hay que hacerle ajustes periódicamente. En valores creo que no hay una gran diferencia entre máquinas de rotativas y de bobinas. Creo que al final lo importante es elegir la que más te acomode y comenzar a comprar algunas que sean más baratas de bobinas, que hay alternativas más económicas, y comenzar con línea y relleno. Cuando vayan a comprar una máquina, si van a elegir las máquinas de bobina, creo que un precio relativamente bueno para una máquina es alrededor de los $120. Igual siempre es bueno buscar reviews y comentarios de los proveedores de las diferentes máquinas o simplemente estar ahí preguntándole a los artistas, que siempre uno se puede comunicar con ellos y pedirles el dato de qué máquinas están ocupando. Cuando vayas a comprar tu máquina de bobina, si elegiste esta opción para comenzar a tatuar, es importante que sepas cómo distinguir una máquina de líneas, de una de sombra, de una de relleno y de una de línea gruesa. Tips que te voy a dar, pero te lo voy a dejar mucho más claro en este link que te voy a dejar acá abajo, donde salen todas las especificaciones técnicas de cada tipo de máquina de bobina. Yo te voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona y cómo distinguir una de otra. La máquina que sea de líneas es una máquina que las bobinas van a ser más cortas, al igual que el martillo, ya que esta es una máquina que va a trabajar mucho más preciso, hay menos distancia para evitar oscilaciones de la aguja, va a trabajar rapidito para poder penetrar la piel de manera más rápida y más fluida. En el caso de ser una máquina que funcione para sombras o para relleno, las bobinas suelen ser más altas. ¿Por qué? Porque la máquina va a funcionar durante más tiempo y necesita más poder para poder penetrar la piel, ya que el área de las agujas va a ser mayor y necesitamos más fuerza para que estas puedan introducirse dentro de la piel. Es por eso que las bobinas son más altas y tienen más vueltas para generar más energía y ser más resistentes. Si quieres ir a elegir una máquina que sea para una técnica en específico, es muy importante que le preguntes directamente al proveedor, ya que hay máquinas que se fabrican especialmente para hacer de sombras, para hacer de línea delgada o de línea gruesa, o también para relleno. Te quería dar un consejo al momento de comprar una máquina. Si el proveedor te dice que es una máquina híbrida, que en el sentido que él te va a decir que funciona para hacer líneas, que funciona para hacer sombra y sirve un poco para todo. En el caso de las bobinas creo que no es algo que funcione. Según mi expertise y lo que yo he vivido con las máquinas, es preferible comprar tu máquina de bobina para el acabado que tú quieras realizar en la piel, en vez de comprar una máquina que sirva para todo, ya que es muy ambiguo y en el caso de las máquinas de bobina necesitamos que la presión y la fuerza sea muy exacta. Existen también las máquinas rotativas. La máquina rotativa también hay varios tipos y hoy en día la que tengo yo aquí, que es una máquina Cheyenne, es una máquina que tiene un motor en su interior y funciona muy parecido a un motor de un auto eléctrico, de un juguete. Es solamente una biela que se mueve en movimientos circulares y provoca que este pequeño palito que tenemos acá entre y salga haciendo el movimiento de la aguja al entrar a la piel. Las máquinas rotativas, esta en particular tiene una entrada RCA, hay otras máquinas rotativas que también tienen la entrada con el clip core separado, pero lo importante que tienen estas es que existen máquinas que sirven para hacer todo tipo de técnicas. Esta máquina en particular, que es la que ocupo yo solamente tengo una máquina. Con ella puedo realizar línea gruesa,
línea fina, relleno y puntillismo. El tipo de puntillismo que yo hago solamente se puede realizar con máquinas rotativas. ¿Por qué? Porque la máquina rotativa puede trabajar desde voltajes más bajitos y el movimiento que hace la aguja, que rebota en la piel, va a producir el puntillismo, que es el que yo ocupo para hacer los sombreados en mis tatuajes. También tenemos en la máquina rotativa distintos tipos. Esta en particular funciona con una rueda que gira y la biela se va moviendo hacia adelante y hacia atrás. Tenemos otras que tratan de imitar a la bobina y tienen esta parte de acá que vemos que es donde se engancha la aguja. Esta con un motor hacen que suba y baje. Existen diferentes tipos, a mi parecer, y la que me ha servido bien hasta el momento es esta, que les dejo la marca, se llama Cheyenne modelo Thunder, y me ha servido porque es híbrida y he podido resolver como todas las características del tatuaje con ella. En el caso de las máquinas rotativas, esta en particular cuesta $375 aproximadamente, pero debemos comprarle un grip, que es esta pieza que tenemos acá. Con las máquinas de bobina, los grips que se ocupan pueden ser de acero, pero para eso también necesitamos o un autoclave o algo para poder esterilizarlas, o existen grips que también son desechables, que te lo voy a mostrar más adelante en los materiales. En el caso de esta, cuesta $375. El grip tiene un valor más o menos de $220. Estos precios que te estoy diciendo son de productos de alta gama. También podemos encontrar máquinas rotativas que tienen un valor más o menos de $120 y el grip está aproximadamente entre los $100 o $80, que serían grip alternativos y no de marcas como reconocidas o las que estoy ocupando yo, que son de alta gama. Esto es totalmente desde lo que yo pienso, no es una verdad absoluta, pero me gustaría darle algunos pros y contras que yo considero dentro de estos dos tipos de máquinas. Las máquinas de bobina tenemos pro, que son muy específicas, las podemos personalizar, creo que tienen muy buena fuerza y muy buena precisión, especialmente para las líneas gruesas. Creo que ese es uno de los mayores beneficios que te puede otorgar una máquina de bobinas. Pero los contras que tiene son que necesitamos muchas máquinas, nos demoramos más tiempo ya que tenemos que armar 4 máquinas diferentes y calibrar 4 máquinas. Tenemos que calibrarlas. Las rotativas no se necesitan calibrar. En el caso de las bobinas tenemos que calibrarlas, que es esta afinación que tenemos que hacerle periódicamente y que emiten un sonido mucho más elevado al momento de tatuar, a diferencia de las rotativas que son sumamente silenciosas. Los pros y contras de una máquina rotativa: puedes encontrar máquinas rotativas que sirven para todo. Por lo tanto, solamente necesitamos una máquina para poder hacer un trabajo completo, lo que lo hace más ágil y perdemos mucho menos tiempo armando la mesa. Otro pro que tiene la máquina rotativa es que es mucho más silenciosa, como les comentaba anteriormente. Tenemos también como contra que son de precios más elevados. En las máquinas de bobina los precios son mucho más baratos, podemos encontrar precios más accesibles para comenzar, pero las rotativas, las más económicas, suelen ser aún así más caras que las de bobina. Mi recomendación, y según lo que yo he vivido, yo partí tatuando con máquinas de bobina, después me cambié a las máquinas rotativas. Creo que la máquina rotativa es muy cómoda para moverse, para viajar, es sumamente fácil manejarla, no hay que calibrarla y no hay que tener esos conocimientos que te producen pequeños como trabas durante los trabajos. Creo que la máquina rotativa es una excelente opción para poder comenzar. Solamente doy para allá cuando se estén perfeccionando, y que es algo que yo también voy a empezar a ver ahora, es probablemente cambiarme a una de bobina para hacer línea gruesa, porque la rotativa suele no tener tanta fuerza para levantar agujas muy grandes. Pero es una recomendación. Yo con mi máquina rotativa he hecho todo tipo de trabajo. Esto es solamente cuando nos vamos poniendo un poco más exquisitos y queremos lograr otro tipo de acabados un poquito más sólidos. Podemos ir empezando a jugar y probar qué es lo que más te sirve a ti. La máquina es contigo, a ti te sirve de alguna manera y no es la misma que le sirve a otra persona. Entonces yo te estoy dando mi consejo. Para mí una máquina rotativa es una excelente manera de comenzar y juntar la plata necesaria para poder comprar tu primera máquina. Me gustaría recomendarte qué tipo de máquina estoy ocupando yo hoy en día y por qué razón. Yo partí tatuando con máquinas de bobina, creo que son excelentes máquinas y hay muy buenas máquinas en el mercado, pero me cambié a la máquina rotativa porque encuentro que es mucho más práctica. Es una máquina que es solamente una máquina para poder realizar todos los trabajos y todas las técnicas, y además es fácil de transportar, las agujas son más pequeñas las que se ocupan, es todo mucho más simple. Y además nos evitamos la parte de tener que calibrar la máquina, que es algo que yo durante el tiempo que estuve nunca lo logré hacer bien, siempre tenía que pedir ayuda y son trancas que van apareciendo cuando uno está tatuando. Entonces una máquina de rotativa te evita
esto de tener que afinar tu máquina, y va a funcionar perfecto a largo plazo y no debería tener problemas. Si estás comenzando, aún no vas a pensar tatuar en piel y quieres practicar sobre superficies artificiales, es súper bueno que la primera máquina que te compres sea una máquina de líneas. Busca una máquina de línea fina que funcione en un rango de agujas de 3 a 7, que es un súper buen número para poder practicar sobre naranjas, piel artificial. Puedes conseguir una máquina de bobinas baratas y con eso vas a poder practicar. En el caso que quieras comprar una máquina usada, no hay ningún problema, es una muy buena opción para conseguir una buena máquina a un precio más barato y más económico. Aquí en Chile hay páginas en Facebook, tú puedes buscarlas en las plataformas donde se haga venta de cosas usadas. Busca tu máquina y pregúntale al dueño cuáles eran las especificaciones para que estés seguro de que es una máquina de líneas para poder comenzar. En la próxima lección te voy a enseñar todos los materiales y insumos que necesitamos. Vamos a hacer un tatuaje con esta máquina y te voy a mostrar todo lo que necesitamos para poder comenzar.